Imagina esto, un Dios tan poderoso que ni los cielos se atreven a desafiarlo. Y, aún así, teme a una sola cosa, a una profecía. Así comienza una de las historias más extrañas y fascinantes del Olimpo. Zeus, el rey de todos los dioses, recibe un vaticinio aterrador. Sí, Metis tiene un hijo varón. Ese hijo te destronará. El miedo se apodera del señor del trueno, y ya sabes lo que pasa cuando un dios teme. El destino empieza a moverse. Para evitar que la profecía se cumpla, Zeus idea un plan tan brillante como cruel. Invita a Metis, la diosa de la sabiduría y la profecía, a un banquete en su palacio. Ríen, beben, los dioses cantan todo. Parece perfecto, hasta que Zeus propone un juego en un duelo de transformaciones. Metis acepta encantada. Su cuerpo cambia una y otra vez en fuego, viento, leona, serpiente, hasta que Zeus la reta a ser algo diminuto, tan pequeño como una gota de agua. Ella, confiada, sonríe y se transforma. En ese momento, Zeus la atrapa y se la bebe en sí. Se traga viva a la diosa del conocimiento. Cree haber vencido al destino, pero lo que no sabe es que, dentro de él, algo está creciendo. Un dolor terrible comienza a martillar su cabeza. Los truenos rugen dentro de su mente, y entonces un golpe de martillo parte su frente, y del cráneo de Zeus nace Atenea, armada, brillante, poderosa, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra. La hija que Zeus quiso evitar y que el destino convirtió en su orgullo eterno. ¿Estás listo para conocer cómo nació la mente más brillante del Olimpo? Atenea era la diosa de la sabiduría, la guerra y los oficios. Fue la hija predilecta de entre todos los hijos de Zeus, pues la consideraba como la más sabia y valiente de todo el Olimpo. Un día, al consultar el oráculo, el todopoderoso Zeus recibió una profecía desconcertante. El vaticinio revelaba que si Metis, diosa de la profecía, daba a luz a un hijo varón, este sería lo suficientemente poderoso como para derrocar a su padre y usurpar su trono. Atormentado por la posibilidad de perder su dominio sobre los dioses y los mortales, Zeus ideó un plan para evitar que se cumpliera la profecía. Con habilidad y astucia, el padre de los dioses invitó a Metis a un festín en su palacio. Durante la magnífica celebración, Zeus desafió a su amada a un juego de transformaciones en el que ambos debían cambiar de forma para impresionar al otro. La diosa, incapaz de resistir la tentación de exhibir su inmenso dominio, aceptó el desafío, ya que uno de sus poderosos dones era la metamorfosis. Así, después de varias transformaciones, el rey del Olimpo le pide a la diosa adoptar la forma de una gota de agua. Zeus, entre burlas, le decía a su amante que jamás lograría hacerlo, pero la astucia y ambición de demostrarle al dios su poder hizo que Metis cayera en la impía trampa. Y fue allí, en cuanto se convirtió en una simple gota de agua, que Zeus aprovechó la oportunidad y tragó de un solo golpe. De este modo, el soberano del Olimpo pensó que había burlado la profecía y jamás perdería su afanado trono como sus antepasados. Con el tiempo, el dios comenzó a sentir un dolor insoportable en la cabeza, y cada día el dolor se intensificaba más y más, a tal punto que apenas podía soportarlo. Al borde de la desesperación, envuelto en un incesante sufrimiento, Zeus decidió acabar con su mal. Así, convocó a Hefesto, el dios del fuego y la forja, para que calmara su delirio. «Debes liberarme de este tormento. Abre mi cabeza y extrae la causa de mi sufrimiento», dijo Zeus con un grito atroz. El dios, aunque preocupado por las consecuencias de la petición, obedeció a su padre y con un golpe preciso de su hacha abrió la cabeza de Zeus. De repente, una figura emergió del cráneo del dios supremo. Todo el ambiente se llenó de luz divina mientras emergía un ser desconocido del cuerpo del rey. Poco a poco se abría paso entre la abertura en la cabeza de quien sería su padre, un ser con una armadura reluciente y un poderoso escudo. Era una guerrera majestuosa y fuerte. Se puso de pie ante la asamblea de dioses atónitos que veían el hecho con horror. La joven diosa, ya adulta y completamente armada, era Atenea, la hija de Zeus, y Metis, pues cuando Zeus había devorado a su amante,
Esta ya había quedado embarazada, por lo que al poco tiempo, el rey del Olimpo dio vida a su poderosa hija. Todos los dioses observaban con asombro a la recién nacida. Incluso Zeus, a pesar de su dolor inicial, no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y asombro por el esplendor de su hija que había nacido de su propia cabeza. «Mi hija», dijo Zeus, con voz grave y poderosa, «te doy la bienvenida al Olimpo. Eres la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra, y gobernarás junto a mí en este sagrado monte». La joven guerrera, con el paso del tiempo, se convirtió en la hija predilecta de Zeus, pues había demostrado una gran sabiduría, astucia y fuerza que iban por encima de cualquier otro dios. La joven diosa sabía que su padre la apoyaría en todas sus travesías y decisiones. Es así que le pide a su padre respetar y concederle guardar su castidad por toda la eternidad. Su padre, orgulloso por la decisión de su amada hija, la aceptó con gusto y le concedió todo deseo. Atenea había forjado una amistad única con una joven guerrera llamada Pales. Palas era hija del dios marino, Tritón, y poseía habilidades marciales excepcionales que la habían llevado a ganar el respeto y la admiración de la diosa. A lo largo de los años, las jóvenes amigas compartieron muchas aventuras y aprendieron juntas el arte de la estrategia y el combate. Un día, mientras el sol ardía en el cielo y las olas del mar chocaban contra los acantilados, Atenea y Palas decidieron enfrentarse en un combate amistoso para poner a prueba sus grandes habilidades. Ambas guerreras se prepararon con armaduras y lanzas y se situaron en un claro rodeado de árboles y rocas. Las dos comenzaron a luchar. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como un baile sincronizado. La lanza de la diosa chocaba con la espada de Paias, creando chispas, mientras se enfrentaban con gran habilidad. Los dioses inmortales que observaban desde lejos quedaron asombrados por la destreza de ambas guerreras, mientras Palas levantaba su espada para bloquear un golpe. La divinidad, cegada por un rayo de sol, no pudo controlar la fuerza de su lanza. El arma se deslizó entre las manos de Palas y la golpeó directamente en el pecho. «Palas», exclamó Atenea, soltando su lanza y corriendo hacia su amiga herida. «Perdóname, no quise hacer esto». Pales, luchando por respirar, levantó la mano para tocar el rostro de su amiga. «No te culpes a ti misma, solo fue un accidente», susurró antes de exhalar su último aliento. El dolor y la culpa consumieron a la diosa. En su desesperación, la diosa levantó su voz al cielo, jurando honrar la memoria de su amiga caída. Desde ese día en adelante, la diosa adoptó el nombre de Pales Atenea, en memoria de la valiente guerrera que había sido su amiga y compañera. «Juro que llevaré tu nombre, Pales, y tu memoria vivirá en mí por toda la eternidad», prometió mientras las lágrimas surcaban su rostro divino. Y así, la diosa se convirtió en Pales Atenea, la diosa guerrera, protectora y sabia, siempre llevando consigo el recuerdo de la amistad y el amor que compartió con su compañera caída. Con el tiempo, la diosa se convirtió en una gran mujer, llena de astucia y grandes habilidades, demostrando dominar por completo todas las artes de dioses y mortales. En una pequeña aldea, vivió una hermosa joven llamada Aracne. Era conocida en toda la región por su gran habilidad en el arte del tejido. Sus tapices eran tan hermosos y detallados que muchos afirmaban que la propia diosa Atenea la había instruido. Pero la joven, en lugar de sentirse honrada por tales elogios, se enorgullecía y menospreciaba a los dioses, declarando que su talento superaba al de cualquier dios, incluso al de la diosa de la sabiduría. Sus palabras soeces llegaron a oídos de Atenea, quien, enfurecida por la arrogancia de la muchacha, decidió enseñarle una lección. La diosa de la guerra no soportó que una mortal haya desafiado a los dioses de esa manera, pues nadie en el mundo podía ser superior a las divinidades, por lo que, llena de ira, tomó la forma de una anciana y descendió hasta la aldea donde vivía Aracne. En el taller de la joven tejedora, la diosa disfrazada comenzó a conversar con ella muy delicadamente, y dándole consejos, se dirigió a ella. «Dicen que tus tejidos son lo más hermoso de toda Grecia», dijo la anciana con una sonrisa amable. «Pero recuerda, la humanidad es una virtud que incluso los más talentosos deben cultivar». La mujer se rió con desdén y respondió:
Mi habilidad es innegable. Si Atenea deseara desafiarme, la derrotaría en un concurso de tejido sin dudarlo, pues he demostrado que soy mucho mejor. Atenea, incapaz de soportar más la jactancia de Aracne, con un grito reveló su verdadera identidad ante la mortal y de inmediato aceptó el desafío. La diosa y la joven tejedora comenzaron a tejer tapices, cada uno más impresionante que el anterior. La diosa de la sabiduría tejió una escena que mostraba a todos los dioses en todo su esplendor y majestuosidad, una obra de arte digna de ser colgada en el propio Olimpo. Mientras tanto, la muchacha trabajó en un tapiz que representaba escenas de las debilidades y faltas de los dioses, un fatal insulto a sus vidas y acciones. Cuando ambos tapices estuvieron terminados, la divinidad examinó la obra de Aracne y no pudo evitar reconocer la destreza de la joven tejedora. Sin embargo, la ira de la diosa creció al ver cómo la mortal había utilizado su talento para humillar a los inmortales, por lo que lejos de elogiarla por su tejido, pensó en su castigo. Atenea, he demostrado que mi habilidad supera incluso la tuya, dijo la mortal con orgullo, sin percatarse del peligro que la acechaba. La diosa de la sabiduría, incapaz de contener su furia, levantó su mano y con su magno poder transformó a Aracne en una diminuta araña. De este modo, la joven tejedora estaría condenada a tejer sus hilos por toda la eternidad, recordándole la importancia de la humanidad y el respeto hacia los dioses, mientras la muchacha se deslizaba en su nueva forma. La diosa de la sabiduría, que tu destino sirva de ejemplo a todos aquellos que se atrevan a desafiar a los dioses y a menospreciar sus dones. La humildad es una virtud que no debe ser ignorada, incluso por los más talentosos. Tiempo después, en una ciudad floreciente aún sin nombre, despertaba el interés de los dioses. Tanto Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, como Poseidón, el señor de los mares y los terremotos, aspiraban a convertirse en el patrón protector de la prometedora metrópoli. Así, con el beneplácito de Zeus, se acordó que ambos competirían para ganarse el favor de los ciudadanos o ofreciéndoles un obsequio que simbolizara sus intenciones y poderes divinos. Después de una larga disputa entre ambas divinidades, Atenea y Poseidón aceptaron el acuerdo que Zeus había propuesto, y ese mismo día decidieron dictaminar quién sería el eterno patrono de la ciudad. Así, se encontraron en una colina que dominaba la ciudad. Sus imponentes figuras eclipsaban el sol, atrayendo la atención de la multitud que se había congregado para presenciar el monumental evento. El aire estaba cargado de expectación y asombro. Nobles ciudadanos, hoy la diosa del conocimiento y el ingenio les ofrece un presente que traerá prosperidad y paz a vuestra comunidad, exclamó la augusta Atenea, su casco centelleante y sus ojos llenos de sabiduría. Con un delicado gesto de su mano, la diosa hizo surgir un olivo de la tierra. Sus hojas plateadas brillaban bajo el sol y sus ramas se mecían suavemente con la brisa. El árbol simbolizaba la sabiduría y la paz que Atenea prometía otorgar a la ciudad, y su generoso fruto garantizaría la prosperidad de sus habitantes. Poseidón, con su tridente poderoso, se adelantó. Entonces, sonriendo con orgullo, levantó su poderoso tridente. Lo estrelló contra el suelo con una fuerza descomunal que incluso hizo temblar la tierra, y enseguida se abrió una fuente de agua que brotó a borbotones. La promesa de Poseidón era riqueza y protección gracias al dominio sobre las aguas y los mares, y les dijo que la fuente sería eterna. Los ciudadanos, asombrados y agradecidos, empezaron la deliberación entre ellos antes de tomar una decisión. Todos los ciudadanos agradecidos iban hacia los regalos de los dioses, pero en cuanto bebían de la fuente de Poseidón, se dieron cuenta de que el agua era salada, por lo que el obsequio era prácticamente inútil. Tras un prolongado debate, el líder de la comunidad se adelantó y a gran voz le dijo a todo el pueblo que uno a uno debían otorgar un voto a los dioses para saber quién sería el ganador. Así, después de varias horas, finalmente se supo el veredicto. Agradecemos sus generosas ofrendas, pero hemos decidido aceptar el don de Atenea. El pueblo ha votado por la diosa para que sea nuestra patrona y protectora. El olivo, símbolo de la sabiduría, paz y prosperidad,
es lo que deseamos para nuestra ciudad. La diosa sonrió, agradecida por la sabia elección de los ciudadanos. Mientras tanto, Poseidón, furioso por haber sido rechazado, desapareció en una columna de espuma marina, dejando atrás de sí la fuente de agua salada, como un recordatorio de su ira. Juró jamás olvidar la gran humillación a causa de la diosa, por lo que prometía vengarse de ella cuando tuviera la mínima oportunidad. Desde aquel día, la ciudad adoptó el nombre de Atenas, en honor a su protectora divina, y el olivo se convirtió en un símbolo sagrado y venerado por los habitantes. Atenea, complacida con su victoria, protegió y guió a los atenienses, otorgándoles grandes habilidades para enfrentar sus desafíos. Los años pasaron, y Atenas se convirtió en una próspera metrópoli, famosa por su sabiduría, sus filósofos y sus hazañas en el campo de batalla. Los ciudadanos nunca olvidaron la decisión que habían tomado aquel día, y siempre agradecían a la diosa por su infinita generosidad y guía. Sin embargo, la rivalidad entre Atenea y Poseidón no desapareció por completo. A lo largo de los años, el dios de los mares provocó tormentas y maremotos para recordarles a los atenienses su rechazo. Pero la ciudad siempre se levantaba de nuevo más fuerte y unida que antes, bajo el amparo de su protectora, la sabia Atenea, la diosa de la estrategia. Muy astuta, supo cómo guiar a la nación, y dentro de toda la región, muchas mujeres buscaban convertirse en sacerdotisas para servir a la diosa. Así, existió una hermosa mujer que destacó de entre todas las servidoras de la divinidad Medusa. Fue una devota seguidora de la diosa. Admiraba y deseaba fervientemente ser como la gran diosa. A medida que crecía, su belleza florecía, convirtiéndose en una mujer impresionante que atraía a todos a su alrededor. A pesar de todo, ella decidió perseguir su sueño y se sometió a rigurosos entrenamientos y pruebas de pureza. Y con el tiempo, su devoción la llevó a convertirse en una de las sacerdotisas más respetadas del templo. Su belleza y habilidades en los rituales pronto atrajeron a multitudes de devotos deslumbrados por su presencia. Sin embargo, el éxito de Medusa no pasó desapercibido por los dioses del Olimpo. Todos la admiraban por su figura esbelta, su rostro tierno y hermoso, y por sus grandes habilidades como devota. Poseidón vio la oportunidad perfecta para vengarse de Atenea y, sumamente atraído por la belleza de Medusa y de un plan para deshonrarla y destruir la reputación de la protectora divina en el proceso. Un día, mientras Medusa caminaba por la playa, Poseidón emergió de las olas intentando seducirla. A pesar de los grandes esfuerzos del dios, la joven se mantuvo fiel a sus votos y se negó a ceder a sus deseos, y huyó despavorida. Enfurecido, el señor de los mares la persiguió hasta el templo y allí la forzó, profanando el lugar sagrado y dejando a la muchacha destrozada. Cuando Atenea descubrió lo sucedido, culpó rotundamente a Medusa por lo ocurrido y la transformó en un espantoso monstruo aterrador con serpientes en lugar de cabello, desvaneciendo así la belleza de la joven. La mujer, desesperada y desconsolada, huyó de la ciudad, condenada a convertir en piedra cualquier que se atreviera a mirarla a los ojos. Sumida en la soledad y el desespero, Medusa encontró refugio en una caverna oscura y aislada. Con el corazón roto y su vida destrozada, se resignó a vivir entre las sombras, lejos de aquellos a quienes podría dañar con su mortal mirada. Las serpientes en su cabeza aciceaban y se retorcían, recordándola constantemente de su maldición y su destino de monstruo. Mientras tanto, la noticia de la terrible transformación de Medusa se extendió rápidamente entre los habitantes de la región. Los valientes guerreros que escucharon la historia se sintieron cautivados por la idea de enfrentarse a la aterradora Gorgona y así liberar al mundo de su presencia maligna. Uno tras otro, se adentraron en la oscuridad de la caverna, armados con espadas y escudos, pero ninguno regresó con vida. Sus cuerpos petrificados se convirtieron en tristes monumentos que atestiguaban el poder destructivo de Medusa. Un día, un joven héroe llamado Perseo llegó al templo de Atenea, buscando su bendición antes de emprender una peligrosa misión. Debía enfrentarse a Medusa y traer su cabeza. Como prueba de su valentía,
la diosa le proporcionó al héroe un escudo pulido, como un espejo que le permitiría mirar el reflejo sin convertirse en piedra, y una espada capaz de cortar el cuello de la Gorgona. Con estas armas mágicas y la guía de la protectora divina, Perseo se adentró en la caverna, decidido a enfrentar su destino. Siguiendo el rastro de miles de estatuas petrificadas, el hombre llegó al escondite de Medusa. Con el corazón acelerado, levantó el escudo y observó el reflejo de la Gorgona en su superficie. Las serpientes en su cabeza se agitaban furiosamente, pero la monstruosa mujer dormía profundamente ajena de la presencia del héroe. Aprovechando el momento, Perseo levantó la espada y con un único y certero golpe cortó la cabeza de la Gorgona. De su cuello brotó un torrente de sangre, y en ese instante la maldición de Medusa se rompió. Su espíritu, liberado de la prisión de su cuerpo monstruoso, ascendió hacia los cielos. El héroe regresó victorioso de su travesía y le entregó la cabeza del monstruo a la diosa, quien llevó en su escudo la cabeza de Medusa, un recordatorio de la desafortunada mujer que había sido víctima de la ira divina y las maquinaciones de Poseidón. Por otro lado, Hefesto, el dios herrero, había desarrollado una profunda admiración por Atenea. Ambos compartían un amor por la artesanía y la creatividad, y el dios pensaba que eran almas gemelas, pues la diosa guerrera siempre visitaba su fragua en busca de artefactos. Sin embargo, la mujer, siendo una diosa virgen, no tenía interés en involucrarse románticamente con nadie, y mucho menos con el dios más feo del Olimpo. Un día, Hefesto, cegado por su amor y deseos, decidió intentar seducir a la diosa. La siguió hasta su morada en el Olimpo, con la esperanza de que pudiera ganarse su corazón. La divinidad, sin dudarlo, rechazó sus avances, y en el forcejeo que siguió, el dios derramó su simiente en la pierna de la diosa. Enfurecida y disgustada, la divinidad se limpió rápidamente, arrojando la simiente a la tierra. La madre tierra, Gea, quedó impregnada por el semen de Hefesto, y con el tiempo dio a luz a un niño llamado Erictonio. Erictonio nació con una apariencia inusual. Aunque su torso y cabeza eran humanos, sus piernas eran serpientes en lugar de extremidades humanas. A pesar de esto, la protectora divina, al conocer la existencia del pequeño, sintió una profunda simpatía por el niño y decidió adoptarlo como su protegido. Con el cuidado y la guía de la diosa, el muchacho fue llevado a Atenas, donde la diosa lo escondió en una cesta sagrada dentro de su templo en la Acrópolis. Atenea eligió a 3 hijas del rey ateniense, Seaglauro, Pandroso y Herse, para que cuidaran del niño. Les dio instrucciones estrictas de no abrir la cesta bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la curiosidad humana es difícil de controlar, y Aglauro y Hersen no pudieron resistirse a echar un vistazo al interior de la cesta. Al ver la monstruosa forma de Erictonio, quedaron tan horrorizadas que enloquecieron y se lanzaron desde lo alto de la Acrópolis. Pese a la tragedia, Atenea continuó protegiendo y guiando a Erictonio, asegurándose de que creciera para convertirse en un líder sabio y justo para Atenas. Con el tiempo, el niño con cuerpo de serpiente se convirtió en un rey venerado y adorado por su pueblo gracias a la ayuda y la guía de la diosa protectora. La guerra de Troya, un conflicto épico que duró 10 largos años, había devastado tanto a griegos como a troyanos por igual. En medio de este caos y derramamiento de sangre, Atenea, la diosa de la sabiduría, la guerra justa y la artesanía, vigilaba desde lo alto y brindaba apoyo a los héroes griegos. Su corazón se inclinaba hacia ellos, especialmente hacia Aquiles y Odiseo, 2 de los guerreros más valientes y astutos del bando griego. Cuando la batalla parecía inclinarse a favor de los troyanos, la diosa decidió intervenir. Descendió del Olimpo y se apareció ante Aquiles, el guerrero de pies ligeros, y Odiseo, el astuto héroe de Ítaca. La diosa de la sabiduría, con su yelmo de oro y su brillante égida, irradiaba poder y sabiduría. Aquiles, ansioso por redimirse y honrar a su difunto amigo Patroclo, lideró a los guerreros griegos en la batalla. Sus habilidades en combate eran incomparables, y con la guía de la diosa de la guerra, abatió a muchos troyanos. Odiseo, por otro lado, demostró su astucia y liderazgo al supervisar la construcción del caballo de madera y asegurar que los guerreros griegos más valientes
se escondieran en su interior. Después de la caída de Troya, la protectora divina continuó guiando a Aquiles y Odiseo en sus respectivos caminos. Para Aquiles, su destino final lo esperaba en el campo de batalla, donde encontraría una muerte gloriosa y sería recordado como el más grande de los guerreros griegos. Odiseo, sin embargo, enfrentaría un largo y tortuoso viaje de regreso a casa en Ítaca, donde su esposa Penélope y su hijo Telémaco lo esperaban. Durante este difícil viaje, Atenea se mantuvo a su lado, protegiéndolo y guiándolo en cada paso del camino. A lo largo de la guerra de Troya y en los años venideros, Atenea demostró su compromiso y lealtad a aquellos que la honraron y respetaron. La diosa de la sabiduría y la guerra justa, siempre atenta al sufrimiento de los mortales, protegió y guió a sus héroes en sus momentos más oscuros, asegurándose de que su legado perdura a través de los siglos. Y así, la historia de Atenea nos deja una lección que trasciende el mito. La verdadera fuerza no siempre viene del poder o la violencia, sino de la sabiduría, la estrategia y la justicia. Atenea no solo fue una diosa de guerra, fue una guía, una mentora, un faro de razón en medio del caos. Y ahora dime tú, ¿cuántas veces en tu vida has necesitado esa voz de Atenea? Esa que te impulsa a pensar antes de actuar, a luchar con inteligencia y no con furia. Si te detienes un momento, quizá descubras que todos llevamos un poco de su espíritu dentro, en la capacidad de crear, de pensar, de proteger y de pelear por lo justo. Así que la próxima vez que te enfrentes a una batalla, sea grande o pequeña, recuerda a la diosa que nació de la cabeza de Zeus, con armadura completa y mente brillante, porque el legado de Atenea no se mide en templos ni en guerras, sino en cada mente que se atreve a usar la razón como su arma más poderosa. ¿Y tú, usarías la sabiduría de Atenea o la furia de Ares para ganar tus propias batallas? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustaría que exploremos más mitos como este, no olvides suscribirte, porque lo que viene es digno de los dioses del Olimpo.